Bueno, empezamos. Le pusimos el título Síndromes pancreáticos, pero la idea es hablar de 4 entidades, pero básicamente de las 2 primeras. Pancreatitis aguda, que es un tema importante, cosa de todos los días. Pancreatitis crónica también es una entidad que tiene que tener presente. Después, bueno, cómo se presenta clínicamente un tumor de cabeza de páncreas, un tumor de cola de páncreas y cuerpo. Pero bueno, creo que el concepto más importante tiene que ver con pancreatitis aguda y crónica. Bueno, empecemos. Este es un paciente varón de 43 años que nos consulta a la guardia porque tiene un dolor localizado en el epigastrio que irradia dorso de 12 horas de evolución con vómitos biliosos y dice que previamente había estado en un asado con su familia. Es hipertenso y lipidémico y refiere episodios previos de dolor abdominal. Hasta ahí es obvio que estamos hablando de pancreatitis aguda. ¿Cómo sería la clínica de la pancreatitis aguda? ¿El dolor qué características tiene? Es en el cinturón. A ver, ¿la localización dónde es? A ver, lo del cinturón a veces se ve, a veces no. Típicamente el dolor es en epigastrio. Es un dolor intenso, no es un dolor intenso en epigastrio, que puede tener o no, pero si lo tiene muy sugestivo, irradiación a dorso, lo que ustedes llaman el cinturón. ¿Qué otra característica tiene el dolor? ¿Cómo? ¿Es un dolor continuo o cólico? Eso es continuo, intenso, epigástrico, a veces periumbilical, irradiado a dorso. ¿Y qué otra característica le falta? Creo que después de la comida, o sea. Generalmente, más que después de la comida, generalmente se exacerba con la comida o tomando líquidos y muchas veces el desencadenante tiene que ver con una ingesta copiosa. Pero más allá del desencadenante es un dolor que aumenta con las comidas. ¿Qué otra característica tiene? ¿Alguna más? No, al revés. Empeora cuando uno está supino. Perfecto. Cuando uno está supino, cuando está acostado, aumenta, el paciente tiende a sentarse para que le alivie el dolor. Sí, el paciente está así como estoy yo generalmente. Son cosas que son características, pero no sensibles. No, si ves un tipo que está sentado del dolor y le irradia la espalda, vas a pensar claramente en la pancreatitis, pero no porque no haga esto vas a descartar la pancreatitis. Una cuestión es el cuadro clínico típico, pero después vemos un montón de variantes. Sepan que eso tiene que hacer pensar en pancreatitis, no que si eso no está la van a descartar, obviamente. La mayoría de la pancreatitis es un dolor epigastrio intenso. Algunos o muchos les irradia dorso y algunos empeora con la supinación y mejora cuando se sientan. Pero básicamente la clínica es ese tipo de dolor intenso, continuo, epigástrico, periumbilical, irradiado a dorso, que mejora cuando el paciente se sienta. ¿Y qué otra cosa característica tiene el dolor de la pancreatitis? Que está acompañado por vómitos, ¿sí? Los vómitos son muy algunos dicen pancreatitis que no vomita, no es pancreatitis. No sé si es tan así, pero la pancreatitis presenta muy frecuentemente vómitos. Sí, generalmente vómitos biliosos porque no hay ningún fenómeno obstructivo. Si no fueran biliosos, después vamos a ver un poquito más adelante. Podría haber un caso que no sea bilioso, pero acá en general son biliosos. Y lo otro que a veces puede aparecer en la pancreatitis, aunque no haya ningún fenómeno infeccioso en el medio, es un poquito de temperatura, ¿sí? Fiebre en general no alta. Esa es la clínica de la pancreatitis aguda. ¿Está claro cómo es el dolor? Respecto a los antecedentes, vamos a ir después un poquitito a lo que son las causas, pero el examen físico está hipertenso, taquicárdico, taquipneico, febril, pálido, lividez en miembros inferiores, hipoventilación bivasal con una base pulmonar izquierda que es mate, con columna mate, yugulares 1 en 3, abdomen blando, distendido, doloroso en epigastrio, sin dolor de descompresión, tiene ruido disminuido, tiene un examen neurológico normal. A ver, ¿cuál es el examen físico de la mayoría de las pancreatitis? ¿Qué suelen encontrar? Defensa, irritación peritoneal, sí, no. La mayoría de las
pancreatitis lo que uno encuentra es un abdomen distendido, ruido disminuidos y un dolor a veces localizado y a veces no. La mayoría de las pancreatitis no tienen signos de irritación peritoneal, ni defensa, ni dolor de descompresión. ¿Sí? Esta pancreatitis tiene un examen físico que sugiere que, más allá del dolor, derrame pleural izquierdo, ¿sí? Que es un hallazgo que a veces se ve en el contexto de pancreatitis agudas. Ya es una pancreatitis no leve, después vamos a ver, pero no es una pancreatitis leve, una pancreatitis que desarrolla derrame pleural izquierdo, pero puede estar presente. Y después, ¿qué presenta? Livideces, pálido, signos de mala perfusión periférica. ¿Sí? Las livideces en miembros inferiores prácticamente siempre sugieren mala perfusión periférica. ¿Sí? Hipertenso, taquicárdico, febril, mala perfusión periférica. ¿Eso qué significa? ¿Qué es? Respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? La pancreatitis, después vamos a ver por qué, es generalmente, salvo que sea leve, se acompaña muchas veces de respuesta inflamatoria sistémica. La fiebre no siempre es infección, ¿sí? En este caso es respuesta inflamatoria sistémica. Hay mucha liberación de mediadores de la inflamación, ¿sí? Hay en ese contexto aumento de permeabilidad vascular, derrame pleural y puede llegar a haber, vamos a ver más adelante, translocación bacteriana y esta pancreatitis que no es leve puede llevar a sepsis, que claramente es el evento por el cual estos pacientes se mueren, ¿no? Bueno, vimos clínica y examen físico. Algunas palabras de pancreatitis. La pancreatitis, no importa la incidencia, la prevalencia, sí, quizás es importante que está aumentando la incidencia y la prevalencia de pancreatitis. Eso tiene que ver con sus causas. En un estudio que hizo el año 2000, la pancreatitis como motivo de ingreso hospitalario había aumentado un 30% respecto a 20 años antes. Es la primera causa de internación de las causas gastrointestinales y es la segunda causa en lo que tiene que ver con gastos de salud intrahospitalarios y es la quinta causa de muerte intrahospitalaria. Es una enfermedad frecuente y grave que consume mucho gasto en salud, ¿sí? Del gasto intrahospitalario. ¿Y cuál es la fisiopatología? A ver, hay más de un mecanismo fisiopatológico que puede llevar a la pancreatitis. El más común tiene que ver con que se produce la obstrucción del conducto pancreático. Esto puede tener, vamos a ver, distintas causas, pero a partir de la obstrucción del conducto pancreático hay acumulación de secreciones pancreáticos y aumento de presión en el conducto pancreático y esto lleva a la imposibilidad en la exocitosis de los gránulos que tienen enzimas digestivas en las células acinares. Esos gránulos con enzimas digestivas en las células acinares que no pueden eliminarse, coalescen, se fusionan con los lisosomas y se terminan formando grandes vacuolas autofágicas. Se mezclan enzimas como la catepsina B que activa el tripsinógeno a tripsina. La tripsina es una enzima que digiere la célula acinar y ese proceso que se desencadena de daño de la célula acinar genera mucha inflamación, primero local, mediadores de inflamación, interleuquina 1, 6, TNF, etc. Y esto lleva a veces a la respuesta inflamatoria sistémica. El origen entonces es el bloqueo de las secreciones pancreáticas, ¿sí? Esto es válido para las causas generalmente obstructivas, un cálculo, un tumor de la vía biliar, pero hay otras causas que tienen otro mecanismo, por ejemplo la hipercalcemia. La hipercalcemia y el aumento del calcio intracelular genera activación de tripsinógeno a tripsina. Hay causas genéticas de pancreatitis agudas, realmente se presentan a edad joven y donde se vio que tiene que ver con genes, a veces actúan vía tripsinógeno, a veces no, pero muchas veces llevan a la activación a la tripsina, pero por otros mecanismos. Y la gran pregunta, que no está muy claro, es cómo genera pancreatitis el alcohol. El alcohol, que es una causa frecuente de pancreatitis aguda, no es claro cuál es el mecanismo que genera pancreatitis. En un momento se hablaba de que generaba espasmo del esfínter de Oddi por ese mecanismo obstructivo. También se planteó un daño directo hacia la célula acinar. Algunos plantean que el alcohol
porque genera un trastorno en la acidificación de las secreciones pancreáticas, favorece la producción, la precipitación de las secreciones pancreáticas, la formación de tapones en los conductos pancreáticos, y esto genera este mecanismo. Pero bueno, el alcohol es una causa de pancreatitis aguda con un mecanismo que quizás no es exactamente este. Respecto del alcohol, llama un poco la atención porque solo algunos pacientes que toman alcohol en exceso generan pancreatitis aguda. Y esto, hay varias teorías, pero quizás tiene que ver con cofactores que predisponen al paciente alcohólico a generar pancreatitis aguda. Por ejemplo, el tabaquismo severo. Después lo vamos a ver. Pero básicamente la fisiopatología es esta, el calcio tendría otro mecanismo, el etanol quizás otro mecanismo, otra causa de pancreatitis aguda con otro mecanismo no claro es la hipertrigliceridemia. Doctor, ¿este mecanismo del calcio tiene el caso de la hipercalcemia? Sí, si vemos, estas son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda. La más frecuente lejos son los cálculos, ¿sí? El cálculo cuando migra por la vía biliar puede generar obstrucción del conducto pancreático y desencadenar lo que ya hablamos. El paciente que vimos, que en base a los antecedentes que tiene, ¿qué causa les parece que debe tener de pancreatitis aguda? Porque tiene episodios previos de dolor en hipocondrio derecho asociado a comida grasa, no tiene antecedentes de enol, ¿sí? Esto paciente probablemente tenga en la ecografía litiasis. Pero la causa más frecuente probablemente sea la litiasis, ¿sí? El alcohol es una causa frecuente. En general, en el contexto de algún otro factor predisponente, el más descripto es el tabaquismo. El calcio, la hipercalcemia genera pancreatitis, es decir, cualquier causa de hipercalcemia, una hipercalcemia maligna, una hipercalcemia severa de cualquier causa puede generar pancreatitis. La hipertrigliceridemia, en valores muy altos de triglicéridos, mayores a 1000, ¿sí? Que no es algo tan frecuente, puede generar pancreatitis aguda, que tiene como característica dos cosas. Uno, que suelen ser pancreatitis graves, y dos, que generalmente no aumenta mucho la amilasa. Después vamos a ver, pero en general son pancreatitis sin amilasa muy altas. Causas iatrogénicas, ¿a qué me refiero? ¿Qué procedimientos pueden desencadenar pancreatitis? La más frecuente, la colangio retrógrada endoscópica, la CPR. ¿Saben lo que es? A veces uno quiere acceder endoscópicamente a la vía biliar, por ejemplo, porque uno tiene un síndrome coledociano, uno tiene un lito enclavado en el colédoco. Antiguamente esto se operaba, había que hacer una incisión en el colédoco, eso después obligaba a dejar un tubo de Kerr. Hoy ya casi no se habla de esto, antes era algo frecuente, que tiene que quedar un mes. Esto cambió a partir de que se pudo enhebrar, se pudo entrar a la vía biliar a través de una endoscopía. La verdad que para mandar mensajes en la clase se puede mandar mensajes a vos, le avisás a él. Para mandar mensajes se puede mandar mensajes afuera, la verdad es que a mí como me hace sentir como que no me está dando pelota. Y la verdad es que a mí me parece que sí. Hace unos años, ya bastantes años, se logró enhebrar la vía biliar a través de una endoscopía. ¿Qué características tiene que tener la endoscopía para poder enhebrar la vía biliar? Tener visión lateral. Cuando vos haces una endoscopía normal, no ves la desembocadura de la vía biliar en el duodeno, ¿sí? Pero a partir de poder tener visión lateral, se puede enhebrar, entrar, y si por ejemplo tenés un cálculo, se puede extraer ese cálculo con lo que se llama una canastilla de Orme. Esto es básicamente una colangio retrógrada endoscópica. Se puede usar para sacar o extraer litos en la vía biliar que quedaron atascados. A veces se puede usar para tomar biopsias cuando uno sospecha una lesión maligna en la vía biliar. Pero bueno, 5 a 10% de las colangias retrógradas endoscópicas pueden desencadenar una pancreatitis. Sí, es la complicación más frecuente. Está medio discutido si después de una colangio retrógrada endoscópica uno tiene que hacer siempre una amilasa posterior. En verdad, lo que uno tiene que estar atento es la presencia de dolor abdominal. La hiperamilasemia sola no es indicador de pancreatitis, ¿sí? Pero siempre después de este procedimiento hay que estar atento a la aparición de dolor abdominal. Otro procedimiento que puede producir pancreatitis aguda, una ecoendoscopía, mucho menos frecuente. Endoscopía tampoco saben lo que es, ¿no? Uno puede estudiar el páncreas o una lesión duodenal, a veces con una ecografía a través del duodeno.
se hace una endoscopía donde el endoscopio tiene un ecógrafo en la punta. Este procedimiento también puede generar pancreatitis en forma mucho menos frecuente, 1 a 5%. Las enteroscopías, ¿sí? Las enteroscopías que son endoscopías que avanzan hacia el delgado, ¿sí? Que pueden ser con valor o no, también pueden generar pancreatitis aguda. Así que las causas iatrogénicas también o no son poco frecuentes. Hay una lista de drogas, ¿sí? Algunas asociadas y otras confirmadas que pueden generar pancreatitis, ¿sí? Paciente con pancreatitis aguda, que uno no le encuentra la causa, no encuentra la causa, no encuentra la causa, uno tiene que revisar bien qué drogas ha usado. Ahora vamos a dar una lista. Hay infecciones virales que pueden generar pancreatitis aguda y hay causas genéticas, y esto generalmente hay que descartar y derivar a un genetista en pacientes que generalmente presentan pancreatitis a edades jóvenes y en formas repetidas, ¿sí? Esto es lo que tiene que hacer sospechar en una pancreatitis de causa hereditaria. Bueno, respecto de las causas oncológicas de pancreatitis aguda, estamos hablando de causas que generan obstrucción maligna de vía biliar. Después, hay ciertos factores que predisponen a la pancreatitis, pero no son la causa por sí solas. El tabaquismo, ¿sí? Salvo en las causas biliares, el tabaquismo severo predispone a la pancreatitis aguda, la diabetes y el pancreativisum. El pancreativisum es una malformación del páncreas que está medio discutido si realmente genera pancreatitis. En verdad lo que se propone es que se asocia a la presencia de pancreativisum a la presencia de ciertas mutaciones que predisponen a la pancreatitis aguda. Pero bueno, tiene aparentemente más riesgo un pancreativisum de tener pancreatitis aguda. ¿Está claro las causas? Cuando uno tiene un paciente con pancreatitis aguda, más allá de que uno tiene que manejarlo y todo, lo primero que tiene que plantearse es cuál es la causa, porque bueno, después de encontrar la causa y resolverla, evita uno que tenga un nuevo episodio, ¿no? ¿Qué tipo de drogas son capaces de causar? A ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Oh, pensé que le había puesto la lista. Acá. Definitivas, probables. Paracetamol, de las conocidas, bueno, el bortezomib es una medicación que se usa para mieloma múltiple, capecitabina es quimioterapia, cisplatino quimioterapia, enalapril. Bueno, acá tenés una lista de drogas. Las que claramente están asociadas a pancreatitis y las que probablemente, pero no sabemos qué es la asociación. ¿Está bien? Gracias. ¿Y te la generan en exceso o en...? ¿Qué significa en exceso? Claro, cuando te tomas... No es una cuestión de toxicidad. No. Esas dosis habituales. No es un efecto de la intoxicación. Bueno, seguimos con el paciente. Laboratorio. ¿Le hubieran hecho gases arteriales o no a un paciente así? ¿O qué es importante los gases? ¿Cómo? En un paciente que tiene una pancreatitis leve, ahora vamos a ver cuál es, no le vamos a hacer estado óseo base, pero en un paciente que tiene una pancreatitis moderada severa, donde tiene signos de hipoperfusión periférica, respuesta inflamatoria sistémica, es importante conocer los gases. En parte porque puede llegar a tener hipoxemia. ¿Cuál sería el mecanismo de la hipoxemia en un paciente así? ¿Cómo? No, disnea es la consecuencia de la hipoxemia, no la causa. ¿Cuál sería la causa de la hipoxemia? Son pacientes que en general tienen respuesta inflamatoria sistémica y esto puede llevar al distrés respiratorio. Un distrés respiratorio, obviamente, nada cardiogénico, injuria pulmonar por aumento de la permeabilidad vascular por la liberación de mediadores de inflamación. Pero más allá de eso, su situación respecto de la acidosis y del ácido láctico es importante para saber el pronóstico y el manejo del paciente. Entonces, todo paciente con una pancreatitis moderada o severa tiene que tener un estado óseo base. ¿Este paciente qué tiene estado óseo base? ¿Qué ven? ¿Tiene acidosis o alcalosis? ¿Tiene acidosis metabólica o respiratoria? Metabólica. Habría que hacer un poquito el cálculo, ¿no? A ver cuál es la PC2 esperada, porque quizás tiene una alcalosis respiratoria agregada, pero probablemente sea metabólica. ¿Y cuál es la causa de la acidosis metabólica, ustedes piensan? ¿Cómo? El ácido láctico, ¿no? Habría que calcular el gap que tiene, pero bueno, tiene un ácido láctico bastante aumentado, así que el paciente tiene acidosis láctica, signo de hipoperfusión periférica, consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica y los mediadores de inflamación. 52 de hematocrito. ¿Qué les parece el 52 de hematocrito? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Vómitos, ¿por qué más?
Está deshidratado. La permeabilidad puede ser que se extravase el líquido. Perfecto. Está deshidratado porque tuvo vómitos, está deshidratado porque tiene pérdidas insensibles aumentadas por la fiebre y está deshidratado porque el aumento de la permeabilidad vascular concentra al paciente. ¿Sí? Perfecto. Son pacientes que están concentrados. El primer concepto, no vamos a hablar con usted de manejo, pero básicamente, intuitivamente, ¿cuál sería uno de los manejos más importantes respecto del tratamiento? Sí, no voy a hablar de esto, pero piensen que el manejo de los líquidos es fundamental y difícil en la pancreatitis moderada severa. ¿Por qué? Porque hay que rehidratarlos, pero tenés aumento de la permeabilidad vascular. Entonces es muy fácil encharcarlos, es muy fácil hidratarlos y empeorarle la hipoxemia. Es muy fácil que vos le pase el líquido y vaya al pulmón y genere mayor edema pulmonar. Por eso, ahora ya no tanto, pero antes estos pacientes se manejaban con catéteres de Swan-Ganz, midiéndolos, no importa eso, pero sepan que hidratar al paciente es importante, pero estás hidratando a un paciente que tiene un aumento significativo de la permeabilidad vascular. Pacientes con pancreatitis severa estamos hablando, ¿no? 20.000 blancos, ¿por qué tiene? Por inflamación, no tiene por qué ser infección. Urea 84 y creatinina 1,1 sugiere lo mismo que dijimos, probablemente el paciente esté concentrado, tiene disociación urea-creatinina. 3 de potasio, ¿por qué tiene? No, la acidosis que genera hipo o hipercalemia. Entonces, ¿por qué tiene 3 de potasio? Por los vómitos. La idea es que siempre traten de interpretar cada dato de laboratorio, ¿sí? Los 3 de potasio seguramente tienen que ver con los vómitos, donde uno pierde potasio. ¿Qué me querés preguntar? Ya te olvidaste. Hepatograma. Ayer ninguno estuvo en la clase, ¿no? De hepatograma alterado y no lo han escuchado. Bueno, 1.3 de bili total, 0.8 directa, TGP 84, TGO de FAL, TGO 64, FAL de 180, como está 84. ¿Qué sugiere este hepatograma? Yo diría que tiene un patrón mixto. ¿Por qué tiene un patrón mixto? Porque la FAL está aumentada más o menos, no llega por 2, pero las transaminasas también están aumentadas por 2. ¿Sí? Si le hacen la relación, le va a dar para un patrón mixto. ¿Por qué tiene un patrón mixto? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué tiene uno esperaría con un mecanismo obstructivo la FAL alta? Pero ayer dijimos que la hipertensión en la vía biliar aumenta las transaminasas, sobre todo al principio. ¿Sí? Cuando hay esto es una obstrucción aguda, migró un cálculo y obstruyó la vía. Entonces al principio suben las transaminasas, después de 48 horas sube la FAL, empiezan a bajar las transaminasas y debemos estar en ese momento que se cruzan. ¿Sí? Amilasa 980 y lipasa 340. Estas son las dos enzimas que utilizamos para el diagnóstico. Después lo iba a repetir, pero ¿qué diferencia tiene en cuanto a la utilidad la amilasa y la lipasa? ¿Cuál es la más sensible? ¿Cuál? No, la más sensible es la amilasa. ¿Cuál es la más específica? La lipasa. ¿Cuál es la ventaja de la lipasa? Que es muy específica. Si yo tengo otras pacientes con insuficiencia renal, macroamilasemia, una gastroenteritis, una úlcera perforada, todas te pueden aumentar la amilasa, ¿sí? Si yo tengo dudas diagnósticas, una lipasa alta me confirma que el origen es pancreático. ¿Cuál es la desventaja de la amilasa? Que tiene una vida media muy alta, no me permite o no es útil para el seguimiento del paciente, ¿sí? La amilasa tiene una vida media mucho más corta, la amilasa la uso para ver que el paciente vaya evolucionando bien. Generalmente se pide amilasa, es mucho más disponible y barata. Cuando yo tengo dudas respecto a si la amilasa alta es realmente pancreática, porque el cuadro clínico me genera dudas, ahí pido una lipasa, que si está alta confirma la pancreatitis. ¿Cuál es el valor de la lipasa? Lipasa es creo hasta 80, 100, depende del laboratorio. Acá está francamente alta. Y la amilasa, hablamos de elevación de la amilasa significativa cuando supera 3 veces el valor normal. Valores menores a 3 veces del valor normal pueden ser por 10 millones de cosas, por ejemplo una gastroenteritis, ¿sí? Para decir que la amilasa está realmente elevada, tiene que elevar 3 veces el valor normal. El paciente tiene calcio, que se lo pedimos buscando otras causas, que es normal, y no tiene triglicéridos altos, con lo cual ya en el laboratorio uno empieza a descartar causas. ¿Qué otro estudio le pedirían a este paciente? Una ecografía. Que esto funciona. Diagnóstico de pancreatitis,
uno requiere tener 2 de 3 cosas. Las 3 cosas son clínica, laboratorio e imágenes. Con 2 de 3 uno hace diagnóstico. Esto funciona para ¿lo puedes pasar de ahí? Hacele uno más. Estas son las 3 bases, las 3 patas del diagnóstico. La clínica, que ya la dijimos, el laboratorio, que es amilasa lipasa alta, y las imágenes. Pero con 2 de 3 yo hago diagnóstico. La necesidad de usar una imagen para diagnosticar pancreatitis es rara. Un paciente que tiene el dolor característico y una amilasa alta, listo, ya tiene pancreatitis. No me aporta la imagen para diagnóstico pancreatitis. Eventualmente una ecografía se la voy a pedir para tratar de ver la causa de la pancreatitis. Pero no requiero una imagen para confirmar el diagnóstico de pancreatitis si yo tengo las primeras 2. Ahora, a veces encuentro un dolor dudoso o sobre todo una amilasa que está al límite, que no llega 3 veces, no tengo lipasa para hacer, y ahí, sobre todo una tomografía que muestre inflamación del páncreas me confirma el diagnóstico. ¿Está claro? Yo a la imagen para el diagnóstico voy a recurrir ante la duda diagnóstica porque los primeros 2 criterios no terminan de ser claros. El dolor es medio dudoso, la amilasa está alta, pero el dolor es como muy inocente para una pancreatitis y yo dudo, pero hay gente que tiene un umbral alto del dolor. Entonces, si yo tengo dudas, pido una tomografía en general, ¿sí? Una resonancia y una ecografía también ven bien el páncreas, la ecografía no tanto, pero no son estudios el mejor estudio para demostrar una pancreatitis es una tomografía con contraste, ¿sí? Pero no está bien pedirle una tomografía a todos los pacientes que se internan con pancreatitis aguda. ¿Por qué? ¿Cuál sería la real utilidad de hacer una imagen en una pancreatitis aguda? Ya dijimos que como diagnóstico es una rareza que sirva. No, la causa, si es biliar, la vas a hacer con una ecografía. Y si es triglicéridos, alcohol, la tomografía es poco probable que te ayude. La neoplásica tiene más que ver con la historia, a veces tiene historia de pérdida de peso. La principal utilidad de una tomografía en la pancreatitis aguda es detectar las complicaciones que se llaman complicaciones locales. Ya vamos a ver, pero las complicaciones de la pancreatitis se dividen en complicaciones sistémicas, que generalmente tienen que ver con las fallas orgánicas, falla renal, falla respiratoria, falla hemodinámica, tiene que ver con los liberadores de mediadores de inflamación. Y después están las complicaciones locales, que básicamente es la pancreatitis intersticial edematosa y la pancreatitis necrotizante. Estas complicaciones aparecen en general a partir del 4º o 5º día de evolución. Ahora vamos a volver a eso. ¿Está claro el diagnóstico, cómo se hace de pancreatitis? Una pregunta. ¿El estrés que mencionaste de la sinceridad podría ser considerado una complicación sistémica? Entonces? Sí. ¿Qué pasa? Dale, pasa. Esta es la placa de nuestro paciente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene derrame pleural bilateral, ¿sí? Apredominio izquierdo, realmente así se ve en la pancreatitis, tiene que ver con aumento de permeabilidad vascular y tiene aumento de la trama, yo creo que algún grado de distrés tiene. Esta es la placa más frecuente de la pancreatitis, lo que más frecuente presenta es derrame pleural izquierdo y, como hallazgo menos frecuente, pero en la pancreatitis grave, edema pulmonar que no cardiogénico. ¿Sí? Esos son los hallazgos en la placa más frecuentes. Le pedirían, bueno, ya está. Le pediríamos a veces, no, sí, dilo. A veces también le pedimos una placa de abdomen a estos pacientes, ¿sí? ¿Cuál es el hallazgo más frecuente en una placa de abdomen en una pancreatitis aguda? Lo que se llama el hilio regional. Es decir, es un hilio regional, no es el hilio que uno está acostumbrado a ver donde está todo el intestino paralizado. El hilio es regional, está paralizado la zona del intestino que está cercano al páncreas, ¿sí? Algunos llaman a esto asa centinela, ¿sí? Tiene un asa de intestino cercano al páncreas, distendido y con contenido aéreo. Esto se llama hilio regional o asa centinela. También puede verse el colon izquierdo con aire, pero en forma localizada. ¿Es necesario hacerle a las pancreatitis una placa de abdomen? No. Creo que la utilidad tiene que ver cuando yo quiero diferenciar en un paciente que está distendido con dolor abdominal si este es un cuadro obstructivo a nivel intestinal o si realmente es una pancreatitis. Pero el hallazgo más frecuente en las placas es esto, el hilio regional. A distensión del intestino delgado cercano al páncreas o distensión del colon. ¿Sí?
La ecografía abdominal se la hicimos al paciente, no para ver el páncreas, sino para tratar de confirmar la causa, ¿sí? Y el paciente tenía una vesícula con microlitiasis, la vía biliar intraextrahepática no dilatada y el páncreas no se visualiza por interposición gaseosa. Y generalmente el ver el páncreas por ecografía no es fácil. ¿Cuál sería, tampoco tiene que ver con, lo tienen que saber ustedes, pero la presencia de cálculos que han generado ya un problema clínico, en este caso la pancreatitis, es indicación de operar a este paciente y sacarle la vesícula? ¿Cuándo hay que sacarle la vesícula a este paciente? Eso es un tema de discusión. ¿Hay que sacarlo en el momento? No. Hay que sacarlo cuando el paciente mejora clínicamente, bajan las enzimas y se le va el dolor. Antes se planteaba eso. Lo que se vio es que operar a un paciente con pancreatitis hace que técnicamente sea mucho más difícil porque hay edema regional. Algunos plantean que estos pacientes es mejor operarlo después de 15 días de una pancreatitis. Ahí es como que se enfría el cuadro y técnicamente más fácil, ¿sí? Otro tema de discusión, nada que ver con esto, es si este paciente un año antes le hacía una ecografía de control y le encontraba microlitiasis, ¿había que operarlo si nunca había tenido dolor en el hipocondrio derecho como después empezó a tener o no? Es un tema de discusión. Clásicamente se dice, cálculo que no molesta no se opera, la litiasis biliar asintomática no se opera, pero hay cierta discusión y ahí está escrito que en el caso de la microlitiasis, como puede ser las consecuencias clínicas algo grave, no solo un cólico biliar, algunos plantean que es indicación de una colestectomía, aunque ese paciente esté asintomático. Pues en este caso, sintomatología de la litiasis, ¿qué tan posible sea que la cause de vuelta? Este paciente... ¿Cómo? Este paciente, después de que se mejore, si mantiene la litiasis y no lo operas, ¿qué tan probable es que vuelva a recaer en un cuadro de...? Altamente probable. Es decir, es muy poco probable que un paciente desarrolle una pancreatitis si no tuvo un cólico biliar antes. Eso es muy poco probable. Ese sería el argumento para no operar directo a los pacientes con microlitiasis. Ahora, cuando el paciente con microlitiasis ya te genera un cólico biliar, tiene mucho más chances de generarte un nuevo cólico biliar o una pancreatitis. Si el paciente ya genera una pancreatitis, la posibilidad, si no le resolvés la causa de generar otra pancreatitis, es muy alta. Así que este paciente claramente hay que operarlo. Y esto es lo que decía hace un rato. Este paciente le hicieron una tomografía de ingreso, y yo insisto en lo de la tomografía porque es muy frecuente que a estos pacientes le hagan tomografía de ingreso, aunque en general no sirve para nada. Y la tomografía de ingreso lo que muestra es un páncreas, no me anda esto, pero no sé si ven el páncreas edematizado, los bordes están aumentados de tamaño, es heterogéneo, ¿sí? Es una pancreatitis, no me dice nada. Una tomografía al ingreso no tiene valor pronóstico, porque de hecho este paciente a los 10 días, ¿sí?, tiene un páncreas, que no sé si van a ver, pero está lleno de colecciones, ¿sí? Las colecciones, las complicaciones locales de la pancreatitis aguda básicamente son dos. Uno, lo que se llama pancreatitis intersticial edematosa. Desarrolla edema y colecciones líquidas, ¿sí? En general estos pacientes no evolucionan mal, si bien puede... ¿Me lo despertás al quitar lo tuyo? No, él se despertó. En general esas colecciones líquidas no se infectan, ¿sí? La infección de las colecciones es la complicación más grave. Pero el pancreatitis intersticial edematosa generalmente tiene colecciones líquidas que es raro que se infecten. No es imposible, pero es raro. Hace poquito tuvimos un paciente que se infectaron, pero generalmente las colecciones líquidas no se infectan. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de las colecciones líquidas? El pseudoquiste, ¿sí? El pseudoquiste, ¿sí?, que es una entidad que aparece generalmente a las 4 semanas de una pancreatitis aguda. El pseudoquiste es una complicación local alejada en la pancreatitis aguda que requiere a veces un tratamiento que generalmente es el drenaje por vía percutánea. Esa es la primera complicación de la pancreatitis aguda local, la pancreatitis intersticial edematosa, que generalmente desarrolla colecciones líquidas que en el tiempo, en general, producen pseudoquiste, a veces no, a veces se reabsorben y muy raramente se infectan. La otra complicación local de la pancreatitis, que es lo que generó este paciente, es lo que se llama la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis necrotizante, hay muerte, hay necrosis, y eso genera mucha inflamación del tejido pancreático. La necrosis del tejido pancreático genera mucha respuesta de inflamación sistémica. Y en este caso se desarrollan colecciones también, pero las colecciones son de contenido líquido sólido, por eso las diferenciamos tomográficamente.
Estamos hablando siempre de tomografías con contraste. Sin contraste es imposible diferenciar la necrosis o esto. Las colecciones necróticas que son de contenido líquido sólido, como son estas, frecuentemente se infectan. Estos son los pacientes que realmente evolucionan con mucha gravedad, que requieren tratamiento quirúrgico con resección del tejido pancreático. Y la complicación alejada es algo que se llama Waldorf necrosis, tiene que ver con colecciones de necrosis con un límite exterior que realza con el contraste, pero no con una pared real. Este paciente, si bien la tomografía de ingreso no decía nada, a los 10 días ya el paciente en terapia intensiva con complicaciones graves desarrolló necrosis y colecciones necróticas. Sí había fenómenos clínicos al ingreso que nos decía que el paciente podía evolucionar a esto. El paciente de ingreso tenía respuesta inflamatoria sistémica, tenía derrame pleural, tenía livideces, ¿sí? Pero la tomografía de ingreso no sirve para esto. Por eso en todos lados está escrito que no conviene hacer tomografía en los primeros 4 días. Respecto de lo que es elementos pronósticos, es decir, formas de establecer cómo va a evolucionar el paciente para estar más o menos atento. A ver, lo más importante es el criterio clínico, el sentido común, ¿sí? Hay 10 millones de scores, ¿sí? Los scores, creo el más viejo que se usaba cuando yo era reciente era el Ransom, ¿sí? Del año 70 y pico. Después se empezó a usar el Apache, hoy se usa mucho el HAPS. Pero son scores que muchas veces tienen elementos que requieren nuevos estudios a las 48 horas, muchas veces son elementos que no están disponibles en la guardia. La verdad es que la utilidad de esto tiene utilidad para estudiar la entidad, tiene utilidad a veces para estar más o menos atento, pero la utilidad sigue siendo más importante el sentido común y la visión clínica del paciente. De estos, lo que más se usa es el Apache 2 y el HAPS. El BISAP es un score muy simple que utiliza solo 5 elementos. Utiliza la edad, mayor de 65 años, la presencia de deterioro del sensorio, la presencia de respuesta inflamatoria sistémica, la presencia de... bueno, ahora lo vamos a mostrar. Es un elemento muy simple que si el paciente tiene 1 o 2 de los 5, es muy poco probable que el paciente vaya a hacer una pancreatitis severa. Entonces quizás eso sí tiene cierta utilidad aplicarlo de ingreso, ¿sí? Y ya hablamos un poco del índice de severidad tomográfica, ¿sí? Que es un índice que vamos a usar ya cuando decimos hacer una tomografía al paciente. Esto es básicamente lo que dije recién, las 2 complicaciones locales. La clasificación de Atlanta, que está acá, es la del medio, clasifica la pancreatitis en leve, moderadamente severa y severa. La leve es la que no tiene ninguna complicación local ni sistémica y no tiene ninguna falla de órgano. No está hipotenso, no tiene falla respiratoria, no tiene falla renal. Eso es una pancreatitis leve. Estos pacientes no requieren tomografía y generalmente se van de casa después de 5 o 7 días. La moderadamente severa son pancreatitis que tienen un daño de órgano blanco o tienen una complicación sistémica. Cuando hablamos de complicación sistémica generalmente hablamos de empeoramiento de cuadro de insuficiencia cardíaca previo, de insuficiencia renal previo, pacientes de CEPOC que empeoran, pero generalmente estas complicaciones duran menos de 48 horas. Es decir, es una clasificación que uno hace generalmente a posteriori. La pancreatitis severa es una pancreatitis donde el falla de órgano, las complicaciones duran más de 48 horas. Esta es la clasificación que más se usa para dividir las pancreatitis en leve, moderadamente severa o severa. No sé si tiene mucha utilidad al ingresar el paciente, ¿sí? Quizás tiene más utilidad en la terapia intensiva. Y acá no van a ver, pero son las distintas clasificaciones que más se usan en la terapia intensiva, sobre todo Apache 2, Ransom y BISAP. El BISAP, las que me olvidaba, tenía que tener la urea mayor a 25, deterioro del sensorio, edad mayor a 60, respuesta inflamatoria sistémica o derrame pleural. Son los 5 elementos. ¿Sí? A ver, ¿me avanzás? Avanza. Avanza. Dejemos ahí. Pancreatitis aguda. ¿Está claro más o menos? Lo que le tiene que quedar es la presentación clínica, sea la manifestación clínica como el examen físico, cuáles son las causas, ¿sí? Y cuál es el valor de los estudios y cómo se estudia una pancreatitis aguda. Eso es lo que le tiene que quedar. ¿Está bien?
Este es otro paciente, tiene 71 años. Consulta por dolor dorsal de 7 días de evolución. Es hipertenso, enolista, ¿sí? Toma 280 gramos por semana desde la juventud. Consume cocaína, marihuana y es tabaquista severo. Y es hipotiroideo. Refiere, interrogándolo también, una diarrea de larga data que tiene características de esteatorrea. ¿Qué significa características de esteatorrea? Refiere episodios repetidos de lo abdominal como el que consulta hoy, siempre en epigastrio, y generalmente esto aumenta cuando toma alcohol. Clínica de pancreatitis crónica. ¿Cuál sería? A ver, la pancreatitis crónica es un proceso fibroinflamatorio, ¿sí? Del páncreas, donde termina generando destrucción del parénquima pancreático, genera dilatación y distorsión de los conductos pancreáticos, genera calcificaciones en los conductos y en el parénquima, y esto termina generando 3 manifestaciones clínicas. El dolor, ahora vamos a ver por qué, insuficiencia exócrina del páncreas e insuficiencia endocrina del páncreas. Con lo cual, las manifestaciones clínicas de la pancreatitis crónica es, 1, el dolor. ¿Cómo suele ser el dolor de pancreatitis crónica? Realmente epigástrico, exacerbado por las comidas o las bebidas, también muchas veces con irradiación dorsal, y es un dolor que generalmente es crónico o es por episodios. A veces el dolor de la pancreatitis crónica son episodios que reagudizan, mejoran, ¿sí? Ese es el dolor. Adelantándonos, ¿por qué tienen dolor la pancreatitis crónica? No está claro. No es tan claro entender por qué los pacientes con pancreatitis crónica tienen dolor. Algunos plantea que es por el proceso inflamatorio, pero hay trabajos que mostraron que con inflamación muy escasa los pacientes tienen mucho dolor. Y hay toda una teoría respecto del origen neuropático del dolor en la pancreatitis crónica. Aparentemente en la biopsia se mostró que hay un aumento en la cantidad de receptores nociceptivos en el páncreas, también a nivel del cerebro hay aumento de la zona que recibe el dolor. Aparentemente hay un componente neuropático importante en el dolor en la pancreatitis crónica. Entonces dijimos clínica de pancreatitis crónica, el dolor, que ya lo mencionamos, por insuficiencia exócrina, ¿qué tiene el paciente? Diarrea con malabsorción. Diarrea que generalmente tiene características de esteatorrea, ¿sí? Y las consecuencias más frecuentes son entonces ¿cuál? Desnutrición, pérdida de peso, malabsorción de vitaminas, sobre todo las vitaminas liposolubles. De ellas, la más frecuente que genera una malabsorción clínica es la malabsorción de vitamina D. Estos pacientes muy frecuentemente tienen osteoporosis, ¿sí? Entonces, manifestación clínica de pancreatitis crónica, el dolor, la insuficiencia exócrina con diarreas crónicas, tipo esteatorrea, osteoporosis muchas veces, pérdida de peso, desnutrición, y la insuficiencia endocrina, ¿qué le va a dar? Diabetes, ¿sí? Los pacientes generalmente tienen hiperglucemia o diabetes. Esa es la mención clínica de la pancreatitis crónica. ¿Cuál es una de las complicaciones más importantes de la pancreatitis crónica? El cáncer de páncreas, ¿sí? Con lo cual esa sería la cuarta manifestación clínica a veces, ¿sí? Es un factor de riesgo para la aparición de cáncer de páncreas. Al examen físico el paciente estaba algo hipertenso, no estaba taquicárdico ni taquipnéico. Estos pacientes no tienen respuesta inflamatoria sistémica, son cuadros crónicos, no tienen fiebre. Pulso disminuido en miembros inferiores. ¿Por qué tiene pulso disminuido en miembros inferiores? ¿Cómo? Por la de, sí, no, en verdad no es diabético. Me parece que tiene más que ver con su tabaquismo, ¿no? El paciente, no sé si es diabético o no, pero la diabetes genera complicaciones a nivel de los pulsos, son diabetes de mucho tiempo de evolución. Yo creo que esto tiene que ver con su tabaquismo. Yugular es 1 en 3, cardiovascular nada, hipotensión generalizada. ¿Por qué tiene hipotensión generalizada? Probablemente sea un EPOC, ¿no? Por 40 Paquier tiene. Abdomen blando, indoloro, ruidos normales, hiporreflexia en miembros inferiores. ¿Por qué tiene hiporreflexia en miembros inferiores? ¿Pero por qué tan con el director dice que es diabético? Yo no veo que sea diabético. A ver, el concepto que tienen que tener, es decir, la diabetes produce complicaciones crónicas, neuropatía, después de muchos años, 20, 30 años. Si este paciente está diabético por su pancreatitis crónica, esto no va a tener 20 años. Usted no esperaría que tenga una neuropatía diabética por la diabetes. ¿Por qué puede tener una neuropatía periférica este paciente con los antecedentes que tiene? Por el alcohol.
¿sí? El alcohol, no siempre por déficit de vitamina B12, pero el alcohol es una causa frecuente de neuropatía periférica, ¿sí? Tiene una neuropatía alcohólica probablemente, ¿sí? ¿Me pasaba al siguiente? Laboratorio del paciente, 36 de hematocrito, tiene una leve anemia. ¿Les parece que tiene anemia o no tiene anemia? ¿Cómo? Ah, bueno, pero suponete que tiene 36 de hematocrito, suponete que tenga... ¿Pero es una anemia leve o no tanto? ¿Cuál sería el hematocrito que ustedes esperarían en un paciente así? Está claro que el paciente es EPOC, hipoventilación, ¿sí? Generalmente estos pacientes tienen hematocrito altos, ¿sí? 36 de hematocrito en un chico de 30 años, probablemente si está anémico es muy leve. En un paciente tabaquista de 40 Paguier que tiene hipoventilación, que probablemente sea un EPOC, 36 de hematocrito es anemia, ¿sí? La anemia, la pancreatitis crónica genera anemia. Blancos normales, BCM un poquitito alto, seguramente el paciente tiene algún déficit vitamínico. Función renal normal, sodio y potasio normal, glucosa alta, 145. Sí es diabético el paciente, pero no esperaría complicaciones crónicas de la diabetes. Esto no es un diabético como suelen ver. El hepatograma tiene bili normal, TGP normal, TGO un poquito alta, FAL de 110. ¿Por qué tiene la TGO alta? Por el alcohol, ¿sí? Se lo escuché en la clase de ayer. La TGO aumenta en el contexto del alcohol lo mismo que la MAGT. Y la milasa y la lipasa, sobre todo la milasa, está un poquito alta. Realmente el aumento de las enzimas pancreáticas en la pancreatitis leve, ¿sí? Calcio normal, colesterol normal, triglicéridos un poquitito alto, albúmina un poquito baja, ¿sí? Signos de nutrición del paciente. TP bajo, ¿por qué tiene? Porque la hepatopatía que, en verdad, por lo que hablamos ayer, sí, es mucho más probable que tenga déficit de factores porque tiene mala absorción de vitaminas liposolubles que sea por insuficiencia hepática, porque la verdad es que signos de insuficiencia hepática hasta ahora no contamos. Le hicimos una placa de abdomen, ¿qué se ve? Le hicimos una placa de columna, ¿qué se ve? Que está marcado ahí. Tiene un aplastamiento osteoporótico, es frecuente encontrar aplastamientos osteoporóticos. Los aplastamientos osteoporóticos habitualmente son en la columna dorsal, ¿sí? Tiene un aplastamiento osteoporótico en la columna dorsal, consecuencia o complicación de su pancreatitis crónica. Resumiendo, manifestaciones clínicas de la pancreatitis crónica, lo que tiene que ver con inflamación u otro mecanismo que genera el dolor. A veces estos pacientes parecen que tienen pancreatitis recurrentes porque tienen muchos episodios, pero no hay que confundir. La pancreatitis recurrente, como episodios repetidos de pancreatitis aguda, no genera pancreatitis crónica, porque los pacientes se recuperan entre ellos. Una pancreatitis necrotizante, que hubo que operarlo, se le sacó medio páncreas, eso no es pancreatitis crónica. Va a tener manifestaciones de pancreatitis crónica, seguramente ese paciente va a tener insuficiencia exócrina o endocrina, pero no va a tener la fibroinflamación crónica del paciente con pancreatitis crónica y no va a tener el dolor, ¿sí? No hay que confundir esas entidades con una pancreatitis realmente crónica. Estos pacientes suelen tener hipertensión ductal, digamos, es otra hipótesis respecto de la causa del dolor. Dijimos que el dolor puede ser neuropático y que a veces el dolor puede sugerir complicaciones locales de la pancreatitis, sobre todo el cáncer o el pseudoquiste. Estas serían las existentes hipótesis respecto de por qué estos pacientes tienen dolor. Y las otras manifestaciones clínicas tienen que ver con lo que ya dijimos, la insuficiencia exócrina y endocrina. Respecto a la epidemiología de la pancreatitis crónica, en teoría está descendiendo, ¿sí? Y esto debe tener que ver con que hay disminución en el consumo global de alcohol, que es la causa más frecuente. Si uno busca a veces los registros hospitalarios, parecería que como motivo de internación aumenta la frecuencia, pero esto en teoría tiene más que ver con que se hace mejor diagnóstico de pancreatitis crónica que antes. Se tiene más sospecha y se hace más frecuentemente el diagnóstico. Antes estos pacientes se los daba alta con un diagnóstico de dolor inespecífico. Pero la incidencia, por lo que está descrito, está en descenso. Y las causas de pancreatitis crónica. Ya dijimos, el más frecuente es el alcohol. De nuevo, ¿por qué produce pancreatitis crónica el alcohol?
Lo mismo que charlábamos, aparentemente hay una imposibilidad en la acidificación de las secreciones pancreáticas que genera la precipitación de las secreciones pancreáticas, la formación de tapones, y eso genera hipertensión ductal, y aparentemente tiene que ver con eso, un daño directo del alcohol, pero no está completamente claro por qué el alcohol genera pancreatitis crónica. La segunda causa es idiopática, es decir, la segunda causa de pancreatitis crónica es desconocida. Dentro de las desconocidas, seguramente muchas son genéticas, que sería la tercera causa. ¿Sí? Pacientes que tienen trastornos genéticos que generan en general activación de enzimas pancreáticas y daño pancreático. Después tenemos la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, que son también causas de pancreatitis aguda, malformaciones en el páncreas, y de nuevo el tabaquismo no es una causa por sí sola, pero sí es un cofactor, sobre todo para el paciente alcohólico, para generar pancreatitis crónica. Causa más frecuente, alcohol e idiopática. La fisiopatología, bueno, más o menos ya dijimos, pero el proceso que se da en el páncreas es un proceso de inflamación y fibrosis, ¿sí? La fibrosis termina a generar dilatación y constricción de los conductos pancreáticos, eso genera los tapones, calcificaciones que también se ven en el parénquima, y por eso ustedes tienen que tener presentes que el hallazgo radiológico y tomográfico más frecuente en la pancreatitis crónica, más allá de la atrofia pancreática, es la presencia de calcificaciones. Y si yo le hago una placa de abdomen a un paciente que yo sospecho de una pancreatitis aguda y le veo calcificaciones en el páncreas, seguramente esto es una exacerbación de su pancreatitis crónica. Esto es una placa de abdomen de un paciente con pancreatitis crónica donde se ven calcificaciones en la zona del páncreas. Esto sugiere pancreatitis crónica. Los pacientes, para hacer diagnóstico de pancreatitis crónica, pasa a tener mucho más valor la imagen, porque ya dijimos que generalmente las enzimas pancreáticas no aumentan de forma significativa, y el dolor puede ser por pancreatitis crónica, o a veces el dolor no es tan claro, y una imagen que muestre un páncreas atrófico con dilatación de los ductos, con calcificaciones, termina de hacer el diagnóstico de pancreatitis crónica. Acá sí las imágenes son importantes. La ecografía, poco útil, puede mostrar, como en este paciente, dilatación del conducto pancreático principal. No es un estudio muy sensible. La tomografía sí es sensible. Calcificación, dilatación del conducto pancreático principal, atrofia del parénquima pancreático. ¿Está claro? Cuando yo sospecho, el primer estudio es una tomografía de abdomen con contraste. Calcificación en el páncreas, dilatación del conducto pancreático, atrofia del parénquima, sugiere pancreatitis crónica. Entonces, para el diagnóstico, la clínica y las imágenes. Acá el laboratorio pierde valor. Y las imágenes, primero la tomografía. Si no, se puede usar una resonancia, que la resonancia es útil, y lo que suele mostrar mucho mejor a veces que la tomografía es la dilatación y la distorsión de los conductos pancreáticos, principal y accesorios. Y a veces, si no, la ecoendoscopía. No tengo resonancia, no le puedo hacer contraste porque el paciente tiene insuficiencia renal. Una ecoendoscopía, ya dijimos que puede mostrar con detalle cómo es el páncreas y terminar a hacer diagnóstico de pancreatitis crónica. Esto es una tomografía de un paciente con pancreatitis crónica donde está lleno de calcificaciones el páncreas. ¿Sí? Esto es medio extremo. Esto es una resonancia. ¿Sí? Se ve dilatación del conducto pancreático. Signo de pancreatitis crónica. Pancreatitis crónica, estamos haciendo manifestaciones clínicas y diagnóstico, ¿sí? Y causas. Eso es lo que tienen que quedar claro. Y después, dos comentarios más, esto es rápido. Este paciente tiene 51 años, consulta por coluria, ictericia y prurito. ¿Esto qué sugiere? ¿Un síndrome? Ictericia, coluria y prurito. Puede ser un cuadro de colestasis, pero la colestasis, ¿cómo sería? Hay que ver, realmente es extrahepática cuando genera tanto coluria y prurito. Es raro que una colestasis, pero puede ser intrahepática también. Es un cuadro de colestasis. Probablemente sea un síndrome coleociano. Una hepatitis aguda puede producir esto, pero generalmente produce otras cosas. Refiere 4 kilos de pérdida de peso con anorexia en los últimos 3 meses. ¿Eso qué sugiere si el paciente tuviera realmente un síndrome coleociano? Un origen neoplásico del cuadro. ¿Sí? Un síndrome coleociano de origen biliar generalmente no tiene síntomas de impregnación.
El paciente no tiene antecedentes, está lúcido, está ictérico, tiene signo de rascado. El examen cardiovascular y respiratorio es normal, el abdomen no dice nada, no tiene visceromegalias. Esta forma de presentación se ve en qué tipo de cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas. El tema con el cáncer de páncreas es que es una enfermedad cuya incidencia no viene en aumento, no viene en descenso, sino viene en aumento. Hoy la quinta causa oncológica de muerte, se proyecta a futuro que va a ser la tercera o la segunda. Y el gran problema que tiene es la detección temprana, que es casi imposible por ahora. Cuando el paciente con un cáncer de cabeza de páncreas desarrolla dolor o un síndrome coledociano, que son las dos manifestaciones clínicas del cáncer de páncreas, en general el cáncer de páncreas es irresecable. Se llama irresecable un cáncer de páncreas cuando tiene compromiso locorregional o a distancia, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál es la manifestación más frecuente del cáncer de páncreas? Ninguna. A veces dan dolor o a veces dan un síndrome coledociano. Otra manifestación que no es poco frecuente como fenómeno perineoplásico es la trombosis. Son pacientes que a veces se presentan como trombosis, sobre todo en miembros venosas de miembros inferiores, ¿sí? Eso es una asociación muy frecuente, trombosis en miembros inferiores y cáncer de páncreas, ¿sí? Pero en general, cuando da manifestaciones clínicas, el tumor de cabeza de páncreas son situaciones ya con baja chance de tratamiento. Manifestaciones clínicas del tumor de cabeza de páncreas: dolor, pérdida de peso, muy frecuente. La pérdida de peso es muy significativa en el cáncer de páncreas, aunque generalmente ya es avanzado. Ictericia, diabetes. Se asocia el tumor de cabeza de páncreas y el de cola también con la aparición de hiperglucemia. Y alguien que está viendo un paciente de edad avanzada que comienza con hiperglucemia, se le tiene que cruzar por la cabeza que puede tener un cáncer de páncreas, lo cual no significa que sea lo más probable. La causa más probable de un paciente añoso que desarrolle hiperglucemia no es que tenga un cáncer de páncreas, pero se tiene que cruzar por la cabeza y por lo menos hacerle alguna imagen. No es la primera vez que nos vamos a encontrar un cáncer de páncreas, porque la hiperglucemia es una manifestación del laboratorio del cáncer de páncreas en general. Las trombosis, muy frecuentes, la depresión, y con los tumores muy grandes, los tumores de páncreas pueden generar una obstrucción de la salida del estómago y generar un síndrome pilórico. Estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes del cáncer de páncreas, pero desgraciadamente ya en situaciones avanzadas. El laboratorio de este paciente tenía 37 hematocritos, con BCM90, estaba algo anémico, plaquetas normales, glucemia normal, eritrocheta, proteína C reactiva alta, es decir, tiene respuesta inflamatoria, que es frecuente en el cáncer, y tiene un laboratorio con qué patrón: 22 de Billy, 16 de directa, 43 de TGP, 27 de TGO, 980 de FAL con gamma GT de 330. Acá sí es claramente colostasis, ¿sí? Tiene una FAL por 10 casi, ¿sí? Y tiene TP de 45, un TP bajo probablemente por su síndrome coledociano y mala absorción de vitamina K. La ecografía puede mostrar un cáncer de cabeza de páncreas, sí o no, ¿sí? Con lo cual, no quedarse con una ecografía cuando uno sospecha un cáncer de páncreas, porque muchas veces por interposición gaseosa uno no ve bien la cabeza. Esta paciente en la ecografía tenía cálculos, pero tenía una masa en la cabeza de páncreas. Acá sí se ve. El mejor estudio para detectar un cáncer de páncreas, si uno lo sospecha, ¿cuál es? La tomografía o la resonancia. La resonancia es más sensible. En verdad, tenés 4 estudios para detectar un cáncer de páncreas si lo sospechás. Una tomografía con contraste, una resonancia más sensible, una ecoendoscopía que también tiene mucho valor, o un PET. Hace poco, ustedes no sé si la vieron, fue el año pasado, una paciente que tenía un síndrome coledociano por un cáncer de páncreas, que tenía ecografía, tomografía, resonancia y PET, que no mostró el tumor. La paciente se operó con la sospecha y tenía un nódulo en el páncreas. Es decir, los estudios a veces no son tan sensibles. Pero los estudios que puedo recurrir son esos: tomografía, resonancia, ecoendoscopía o PET. ¿Me pasa? ¿Y esa vivió? Se operó. El tema del cáncer de páncreas es que incluso cuando son resecables,
Vos cuando encarás un paciente con tumor de páncreas, lo primero que tenés que definir es si es resecable o no resecable. Y eso depende de si tiene complicaciones a distancia, metástasis, ahí ya no es resecable, o si tiene relación con los vasos peripancreáticos. En ese caso tampoco. De los que se operan porque son resecables, el porcentaje que se curan es bajísimo. Esta paciente era resecable, se operó y se murió hace 3 meses. Lógicamente son pacientes que recaen en el término de 1 año, más allá que sean resecables. No, la paciente se murió hace poquito. Bueno, epidemiología del cáncer de páncreas, esto, que la incidencia va en aumento, la detección temprana es muy difícil y factores de riesgo, obesidad, la pancreatitis crónica, la diabetes, el tabaquismo, son factores de riesgo conocidos. Otro factor de riesgo tiene que ver con la genética. Ustedes saben que hay como síndromes genéticos que tienen que ver con ciertas mutaciones, por ejemplo BRCA1, BRCA2, que se asocian a cáncer ginecológicos. El cáncer de páncreas está dentro de los cánceres que son más frecuentes en el BRCA1 y BRCA2, por ejemplo. Entonces, factores de riesgo, obesidad, diabetes, alcohol, tabaquismo y ciertas mutaciones genéticas. La histología más frecuente en el cáncer de páncreas en general es el adenocarcinoma ductal. Histologías menos frecuentes, a veces un tumor de páncreas puede ser metástasis de otro tumor, ¿sí? O el linfoma es una histología también no infrecuente. Por eso, antes de decidir una conducta quirúrgica, el diagnóstico definitivo de un tumor de páncreas tiene que ser histológico, ¿sí? Y esto es un error muy frecuente, ¿sí? ¿Qué diagnósticos? Vos encontrás una masa en la cabeza del páncreas, parece un cáncer de páncreas. ¿Qué diagnósticos pueden ser que la cirugía esté de más? ¿Se entiende la pregunta? Porque ustedes me pueden decir un tumor en la cabeza de páncreas, lo más probable es que haya que operarlo. ¿Para qué le vamos a hacer una punción? El diagnóstico histológico se hace con una punción que puede ser transparietal o vía, a veces, ecoendoscopía. ¿Para qué le hacemos un diagnóstico histológico prequirúrgico? ¿Qué podría tener que no sea quirúrgico? Y a mí se me ocurren 2 cosas. No, un quiste no, porque una imagen quística o las imágenes benignas, la resonancia la diferencia bastante bien. A mí me parece que puede haber 2 situaciones como más frecuentes. Uno, que tenga un linfoma. Y a mí me pasó, vi una vez un paciente que operaron, le hicieron una DPC. La cirugía del cáncer de páncreas es un quilombo, es una cirugía muy agresiva, muy larga, la duodopancreatectomía, es una cirugía con mucha morbilidad y cuando fueron a analizar la pieza era un linfoma. Y el linfoma es de tratamiento médico, no quirúrgico. Entonces, ese paciente lo operaron al Pepe, ¿sí? Entonces, un motivo para punzar una masa en el páncreas es, ojo, que puede ser un linfoma. Raro, 95% son adenocarcinomas. Pero si lo operaste y era un linfoma, es un desastre, ¿sí? Y el otro diagnóstico que se me ocurre que puede tener un paciente, por lo cual nos obliga siempre al diagnóstico histológico, es una pancreatitis autoinmune en forma pseudotumoral. La pancreatitis autoinmune es una entidad donde hay 2 tipos, pero hay una entidad donde hay una inflamación autoinmune de la pancreatitis, el diagnóstico diferencial del páncreas, el diagnóstico diferencial de pancreatitis crónica, pero la histología es muy particular, no es la fibroinflamación de pancreatitis crónica, hay inflamación linfoplasmocitaria, es una enfermedad autoinmune y lo otro que lo diferencia francamente de la pancreatitis crónica es que mejoran con el tratamiento con corticoides. La pancreatitis crónica no es una enfermedad irreversible. En cuanto a la pancreatitis autoinmune le das corticoides y mejora. Y típicamente da una inflamación difusa del páncreas, pero hay formas, hay variantes pseudotumorales donde la inflamación está localizada y parecen tumores. Y la verdad que operar a un paciente, hacer una DPC, mandar la histología al páncreas y que te informe una hepatitis autoinmune en forma pseudotumoral es un garrón, porque tendrías que haberlo trabajado con corticoides. Con lo cual, siempre, me estoy adelantando, pero siempre el diagnóstico es histológico, no operatorio, ¿sí? Bueno, factor de riesgo ya dijimos, diagnóstico, imágenes, ¿sí? Ya hablamos. Respecto a los marcadores tumorales, no hay hoy en día útiles marcadores tumorales que permiten el screening, como lo hay, por ejemplo, está el PSA en la próstata. El único marcador tumoral que se asocia bastante al cáncer de páncreas es el CA19-9, pero no es suficientemente específico ni sensible para permitir el screening. Si uno lo usara como screening, terminás haciendo 10 millones de tomografías al Pepe. Hay marcadores que se están estudiando, pero no están disponibles, porque para que un marcador sirva como screening tiene que tener una sensibilidad y una especificidad suficientes. El CA19-9 no cumple esos criterios. Sí se usa para confirmar
la sospecha en el contexto clínico que sugiere un cáncer de páncreas, o sobre todo para el seguimiento. Cuando tenés un cáncer de páncreas, haces un CA19-9, está alto, lo operás, tiene que bajar, lo seguís con CA19-9, si aumenta, sospechar recaída. Esa es la principal utilidad del CA19-9, ¿sí? O, por ejemplo, un paciente de 70 años que se puso hiperglucémico, no le querés hacer una tomografía porque tiene insuficiencia renal y le pedís un CA19-9. En ese contexto clínico, un CA19-9, bueno, le da una resonancia. Pero como screening en el paciente sano y asintomático no es útil. Hay marcadores que se están estudiando pero no están disponibles. Y ya dijimos que la biopsia, y ya dijimos por qué, es el diagnóstico definitivo. Tomografía de un tumor de cabeza de páncreas. ¿Sí? Resonancia de un tumor de cabeza de páncreas. Es este masacote que está acá. ¿Vamos? Bueno, y por último, rápido, 80 años, consulta por dolor abdominal de 6 meses de evolución, irradiado a dorso que le impide descansar, pérdida de peso, hipertenso, tabaquista, el examen físico normotenso, afebril, adelgazado, tiene edemas en miembros inferiores, cardiovascular respiratorio normal, el abdomen es doloroso y se le palpa una masa dura y no móvil. Lo que les tiene que dar en claro es que el tumor de cola y cabeza, de cola y cuerpo de páncreas no dan síndrome colestático como forma de presentación, dan frecuentemente dolor y pérdida de peso y se suelen diagnosticar cuando están muy avanzados, en general muchas veces como una masa palpable, porque el tumor de cabeza, si bien se diagnostica tardíamente, la posibilidad de generar un síndrome colosiano hace que se diagnostique no tan tardíamente, pero el tumor de cabeza, el tumor de cola y páncreas se detecta cuando ya está muy avanzado en general y la manifestación clínica generalmente es la pérdida de peso y el dolor. Ahora me pasa al siguiente. No, vamos a pasar, lo único que quiero mostrarles son cómo se ven las imágenes, porque esto me hace repetir lo mismo. Masa en la cabeza, en la cola del páncreas. ¿Sí? Sí, no hay mucho más. Lo que tienen que tener claro es que las masas, el cáncer del páncreas, tiene forma de presentación distinta cuando es de cabeza que cuando es de cuerpo y cola. ¿Sí? Cabeza muchas veces síndrome colosiano, cuerpo y cola generalmente dolor y masa tardíamente. ¿Está bien? Bueno, pero pancreatitis aguda y crónica es lo que tienen que saber.